Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles, último día del mes de noviembre del año 2022. Somos conscientes en este programa de que a algunos de nuestros oyentes la presencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa se le está haciendo más bien larga, incluso a alguno eterna. Pero aunque usted pueda tener la sensación de que el tiempo se ha parado, hay que decir que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España desde hace poco más de 4 años. Ya sé que han pasado muchísimas cosas desde que Pedro Sánchez accedió a la Moncloa a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy. Que al pasar tantas cosas parece que ha sido más tiempo, pero el gobierno con Sánchez como presidente echó a rodar el 7 de junio del año 2018. Esa fue la primera vez. Luego hubo otra legislatura, que es en la que estamos. Pero por hablar hoy de el presidente Sánchez en toda su amplitud, ¿se acuerdan ustedes de qué es lo primero que hizo Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España? Pues como han pasado ya más de 4 años, que también es un tiempo, ¿verdad? Pero sobre todo, como a algunos les parece que han pasado 8 o 10, les voy a refrescar la memoria. 2 días después de estrenar el cargo de presidente, el día 9 de junio, el buque Aquarius rescató a 630 personas frente a las costas de Libia. Era un sábado. Italia y Malta se negaban a acoger a estos inmigrantes de este barco porque estaban sufriendo una auténtica avalancha de ilegales desde el norte de África y porque estaban denunciando lo que sucedía con este tipo de barcos, que lo que hacían era provocar un efecto llamada y que la situación estaba desbordada tanto en Malta como en Italia. Después de 2 días a la deriva sin que ningún país quisiera acoger a los inmigrantes del Aquarius, el lunes 11 de junio, Pedro Sánchez anunció en su cuenta de Twitter que España aceptaba recibir al Aquarius. He dado instrucciones para que España acoja el barco Aquarius en el puerto de Valencia. Es nuestra obligación ofrecer a estas 600 personas un puerto seguro. Cumplimos con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias. Así que finalmente los 630 inmigrantes del Aquarius llegaron al puerto de Valencia el 17 de junio. El dispositivo de acogida estuvo compuesto en el puerto de Valencia por 2.300 personas, con 1.000 kits de primera necesidad y 15 toneladas de alimentos. Hasta allí se desplazaron para recibir a los inmigrantes del Aquarius 2 de los entonces ministros de Sánchez, el de Fomento, José Luis Ábalos, al que luego echó, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que dimitió a las primeras de cambio por un escandalito que le encontraron. Los inmigrantes del Aquarius, cuando llegaron al puerto de Valencia, celebraron así de felices su acogida. Imagínense todas las televisiones grabando a los inmigrantes del Aquarius, a los 2.300 miembros del dispositivo, a los 2 ministros del gobierno de Sánchez, y luego los anuncios. El gobierno les dio un permiso de entrada extraordinaria de 45 días por motivos humanitarios, y a todo aquel que lo pedía se le tramitó el protocolo de asilo. Pedro Sánchez presumió ante la Unión Europea, porque todos los medios de comunicación también estaban pendientes de lo que pasaba en España, y no solo de la Unión Europea, también de otras partes del mundo. Ante este foco mediático, Pedro Sánchez presumió de la decisión que había tomado su gobierno, el gobierno más solidario que había. Fue una decisión excepcional, tomada por razones de solidaridad
y la más elemental humanidad. Esa decisión fue, ante todo, una llamada de atención, un aldabonazo en mitad del silencio de quienes deciden mirar hacia otro lado como si el problema no fuera de su incumbencia, y lo es. Y para demostrar al mundo que el gobierno de España, de Pedro Sánchez, era el gobierno más solidario del mundo con los inmigrantes ilegales, después de acoger a los 630 inmigrantes del Aquarius, ese mismo mes de junio del año 2018, el ministro del Interior, nombrado por Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska, se comprometió en público a retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. Las concertinas es la parte que hace que una valla se haga más difícil de traspasar, de subir, por ejemplo, porque te cortas y eso disuade. En Onda Cero, Marlaska dijo esto. El gobierno o el ministerio que usted ahora dirige se va a plantear quitar las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla. Esa es una de mis principales voluntades, y que haya un informe realmente complementario para que realmente se puedan adoptar otras medidas. No puede, no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles. Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Curioso, ¿eh? Este sonido de hace 5 años. Porque 5 años después, el gobierno más solidario, el gobierno más humanitario, quiso hacer una llamada de atención en mitad del silencio sobre el drama de los inmigrantes, pero ha captado esta vez las miradas de toda Europa de forma diferente a la que lo hicieron hace 5 años, cuando presumían de ser los que aceptaban a los inmigrantes ilegales del Aquarius. Porque ahora ya no es España el foco de atención porque hayamos montado un show con cámaras de televisión, ministros del gobierno y un dispositivo de 2.300 personas, 1.000 kits de primeros auxilios y toneladas de alimentos para recibir a inmigrantes ilegales. No, ahora somos el foco de atención porque el mismo gobierno, el más humanitario y el más solidario, tiene imputada a la delegada del gobierno de Ceuta, que tuvieron que destituir por ser imputada después de haber, supuestamente, devuelto a 400 menores inmigrantes a Marruecos incumpliendo la ley. El gobierno más solidario no ha explicado por qué los 630 del Aquarius sí, pero los 400 niños de Marruecos en Ceuta no. Y también somos el foco en Europa porque la televisión británica BBC, el diario francés Le Monde, el alemán Der Spiegel, han publicado junto al diario El País que en el asalto a Melilla las cosas no sucedieron como nos las había contado el ministro del Interior, Grande Marlaska, que cuando se acercaron a Melilla los inmigrantes ilegales, que lo del recibimiento del Aquarius parece que no fue. Ayer en nuestro programa, Esteban González Pons exigió a Grande Marlaska, el que presumió al estrenarse como ministro que iba a quitar las concertinas porque era intolerable que los inmigrantes tuvieran que saltar la valla, pues González Pons exigió al mismo ministro que dimitiera o bien anoche, que es cuando nos lo dijo Pons, o bien esta mañana. Hoy, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Marlaska ha respondido así a las declaraciones de González Pons. Señorías del Partido Popular, espero de ustedes una rectificación sobre las insidias que han lanzado sobre nuestros agentes y su actuación. Reiteradas, repito, ayer por el señor González Pons, en las que afirmaba algo tan grave como lo siguiente, y abro comillas: es muy grave que se oculten heridos y muertes en territorio nacional, que se niegue el auxilio y atención a los que están muriendo en nuestro país, que se permita que gendarmes marroquíes entren en España y lleven a los heridos y a los muertos. Cierro comillas. Bien,
Pues ante estas declaraciones, las que un alto responsable, sí, del Partido Popular acusa a la Guardia Civil, que es la que estaba en el operativo, acusa a la Guardia Civil de cometer varios delitos de una extraordinaria gravedad, informo a la Cámara que he dado instrucciones para que el Ministerio se haga cargo de cualquier defensa, evidentemente, que pueda ser ante una denuncia a los mismos. El viejo truco, ¿verdad? Te piden la dimisión a ti y tú sales diciendo, ¿cómo pueden decir eso de la Guardia Civil? Pero hay algo que no entiendo, y es que el señor Marlaska amenaza al PP con denunciarles ante los tribunales. La pregunta es, ¿por qué el ministro del Interior no anuncia también denuncias contra, por ejemplo, el diario El País y el resto de medios de comunicación de ese consorcio internacional? Porque son ellos, estos medios de comunicación, los que han publicado las informaciones que desmienten la versión de Marlaska y que dicen que hubo muertos en territorio español, que se abrió la puerta para que pasaran los gendarmes marroquíes y que desde allí los gendarmes marroquíes actuaran los gendarmes marroquíes, porque supongo que alguien daría esa orden, una orden claramente política. ¿Por qué no hemos anunciado hoy una denuncia contra el diario El País? ¿Hay miedo con el grupo Prisa, señor Marlaska? ¿Teme estropear a una operación conjunta de su gobierno con Prisa e Indra? La oposición, pese a las amenazas de denuncias, ha vuelto a exigir la dimisión del ministro. Ana Vázquez del PP, Ortega Smith de Vox y Miguel Gutiérrez de Ciudadanos. Las mentiras en democracia se pagan con dimisiones. Así que, por respeto a la Guardia Civil, por respeto a quienes perdieron la vida en la valla de Melilla, por respeto a la dignidad en política, por respeto a la verdad, por respeto a la decencia, por respeto a los valores de la Constitución y por respeto a España y a nuestra democracia, váyase, señor Marlaska. No es digno de los magníficos agentes que tenemos en España. Por eso debe dimitir. Y debe dimitir por haberles abandonado. No por las calumnias que los grupos golpistas, terroristas y filoetarras vierten contra usted y su gobierno, sino por tener abandonados a nuestros agentes en la frontera de España. Y el señor Sánchez es tan responsable como usted por mentirnos y el señor Sánchez por mantenerle donde está usted. Nosotros sabemos que no va usted a dimitir, sabemos que Sánchez tampoco le va a cesar, pero este país no se puede permitir la poca dignidad de tener un ministro como usted, señor Marlaska. El problema para Marlaska no es solo que la prensa de izquierdas le deje con las vergüenzas al aire en Europa y que la oposición le pida que se vaya hoy mismo. El problema para Marlaska es que el exsecretario de Estado del gobierno de Pedro Sánchez, el comunista Enrique Santiago, y el presidente del grupo parlamentario de Podemos, socio de gobierno del PSOE, Jaume Asens, le han dicho a Marlaska hoy lo siguiente. Las imágenes difundidas ayer por El País muestran de forma clara que quedaron personas presuntamente heridas en suelo español. Y se ve una persona que parece que ha fallecido. Se ve a la fuerza pública marroquí mover cuerpos desde dentro de las instalaciones fronterizas españolas. Y según ha afirmado la Guardia Civil, no había cuerpos en las instalaciones fronterizas españolas cuando volvieron a acceder a ellas. Yo creo que si al inicio había dudas razonables sobre lo que había sucedido en Melilla, ahora son evidencias que nadie niega, ni tan siquiera el Partido Popular. Creo que el ministro Marlaska debe afrontar la cruda realidad de lo que sucedió en Melilla, o la cruda realidad acabará con el ministro Marlaska. No puede seguir escondiéndose. Estas dos personas que acaban de escuchar son ahora mismo parte del núcleo duro de Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, que si no estoy equivocado es el mismo del que forma parte Marlaska. ¿Contra esto se va a querellar también, señor ministro? Porque no han dicho algo muy diferente de lo que dijo ayer Pons. ¿Se va a querellar, por cierto, también contra sus aliados independentistas y batasunos que hoy le han dicho esto? También acredita al país que al menos una persona muerta estaba en territorio español. Y en su discurso usted afirma que ninguna pérdida de vida humana fue en territorio español. No es cierto.
señor ministro, y debería usted de acreditar los hechos, debería usted de permitir la investigación, porque si no, uno se pregunta por qué está haciendo el papel que está haciendo, ¿a quién protege? Usted viene hoy aquí y nos dice que son manipulaciones, conjeturas, insinuaciones, especulaciones, exageraciones. ¿Qué ocurre? ¿Solo usted conoce la verdad de los hechos? Todo el mundo se equivoca. El señor ministro hablaba de transparencia. ¿Por qué no acudió usted al Parlamento Europeo hace un mes? Si tan dispuesto, tantas ganas tenía de comparecer, ¿por qué no acudió al Parlamento Europeo? Contésteme, señor ministro o señor presidente que no está aquí. ¿Es progresismo tratar así a personas en las fronteras? La verdad le está acercando y creo que un ministro no se puede sustentar en la mentira como parece que está pasando. Y por si faltaba algo, una vez más, uno de los más acertados hoy desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados ha sido el diputado navarro Carlos García Adanero, que al ver que en toda la bancada azul donde se sientan los miembros del gobierno, del presidente al último ministro, no había un solo miembro del Ejecutivo escuchando, apoyando o respaldando a Grande Marlaska, le ha dicho esto. ¿No le llama la atención al ministro que en un tema como este, con lo controvertido que es y sobre todo que todos los grupos parlamentarios, excepto el que le apoya a usted, le estén pidiendo explicaciones, que eso es lógico, pero también el cese, la dimisión, y usted esté solo en esta bancada? Eso no le da que pensar. Ya no digo que venga el presidente del gobierno, que es evidente que no iba a venir, pero que ningún otro compañero haya venido a arroparle. Yo creo que en un momento complicado para usted por la situación que está pasando. Yo he visto a ministros en situaciones peores, no, mejores que la que está usted ahora, y sin embargo han estado arropados por otros miembros del gobierno. Incluso el otro día, desde la bancada socialista, se aplaudía con más ardor a la ministra Montero de Podemos que lo que le han hecho hoy a usted. Yo creo que eso le debería dar que pensar en la situación en que se encuentra. Pues esa es la situación en la que se encuentra Marlaska, pero es también en la situación en la que se encuentra el Ejecutivo al que pertenece Grande Marlaska. La mejor prueba de que el gobierno de Pedro Sánchez está en descomposición es esa fotografía del momento en el que el ministro del Interior estaba escuchando en la más absoluta soledad en la bancada azul las cosas, y no precisamente bonitas, que le decían desde la tribuna de oradores del Congreso. Marlaska solo, sí es sí. Este gobierno de coalición ya es un sálvese quien pueda. Y nadie se va a jugar el tipo por el ministro de al lado cuando a lo mejor el puesto que peligra es el tuyo. Y si no, que se lo digan a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que sigue con su ida hacia adelante y que hoy, en esa estrategia de la mejor defensa es atacar a todo el mundo, pues desde el Ministerio de Igualdad se ha injuriado a los policías nacionales en otro anuncio pagado con el dinero también de los impuestos de los policías nacionales. ¿Para qué? Pues lo metemos, luego lo van a escuchar. Se ha atacado a una bodega del Bierzo, pues porque yo lo valgo y sobre todo porque yo lo pago. ¿No me ha subido Sánchez el presupuesto, que no sé qué hacer con tanto dinero? Pues, oye, vamos a criminalizar al personal. Y puestos ya a criminalizar, qué mejor que responder a las críticas porque los agresores sexuales excarcelados sean ya casi medio centenar o beneficiados de rebajas de penas, que diciendo que el Partido Popular es el partido que defiende a los violadores. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Pido silencio, por favor. Luego en nuestra tertulia vamos a analizar más detenidamente este momento en el que vuelve a quedar en evidencia
que en el Congreso de los Diputados, presidido por Meritxell Batet y por Gómez de Celis, tú puedes llamar a la derecha lo que te dé la gana, pero si llamas a los filoetarras, te echan de la tribuna de oradores. Pero eso será luego en la tertulia. Por no desviarnos de los dos protagonistas del gobierno de los que estábamos hablando, conviene decir que Irene Montero y Grande Marlaska tienen algunas cosas en común. Montero dice que el PP defiende a los violadores y Marlaska dijo que el PP es una organización criminal. Tanto monta, ¿verdad? Ambos, Marlaska y Montero y Marlaska, son dos de los ministros peor valorados en todas las encuestas. Están ahí con Yone Belarra. Y ahora mismo, Marlaska y Montero y Marlaska son los ministros más achicharrados del gobierno y a ambos los mantiene el presidente del gobierno en sus puestos. Porque este gobierno es un gobierno, en mi opinión, en descomposición, que no termina de descomponerse. Porque el que manda, de momento quiere que la cosa siga así. Pero no solo el gobierno está en descomposición, también los partidos que forman parte del gobierno. De Podemos hablaremos otro día, ya hemos estado hablando en los días anteriores, pero ojo al Partido Socialista, porque se acercan elecciones municipales y autonómicas en mayo y en el PSOE están como en Podemos, también cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Y si no, escuchen lo que ha dicho hoy el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, al que no le deben ir tampoco muy bien las encuestas, porque cada día se tiene que esforzar más en tratar de diferenciarse de su líder, Pedro Sánchez. Yo no sé si en este momento de cómo se produce la política nacional cabe esperar mucho de la política nacional en sentido estricto. Y yo creo que la sociedad civil, por su parte, y creo que las instituciones autonómicas nos sentimos o hemos de sentirnos concernidas por lo que ocurre y hemos de arrimar el hombro para tratar de reorientar la peligrosa deriva en la que, en mi opinión, está embarcado el país. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la Secretaría General en el año 2014, debió ser secretario general Javier Fernández. Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré. Javier se negó a asumir esa responsabilidad y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad. A España le habría ido mejor con Javier Fernández. Por lo tanto, a España le habría ido mejor, según Lambán, sin Pedro Sánchez. Claro, con unas declaraciones así, Lambán ya ha conseguido muchos titulares hoy que supongo a lo mejor piensa le pueden ayudar a que los aragoneses olviden que Lambán y Pedro Sánchez forman parte del mismo partido. Pero una pregunta, señor Lambán. Su secretaria de Política Autonómica del PSOE de Aragón, Begoña Nassarre, una de las diputadas socialistas que votó el otro día a favor de la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña para acabar con el delito de sedición, ¿ha dimitido? ¿Se lo ha pedido usted? ¿Se lo ha rogado usted? ¿Se lo ha implorado usted?